Es un gusto para mí estar nuevamente en Tacna para tratar un tema que ya era hora, creo, del que se debería hablar, sobre la reforma de la Ley Procesal del Trabajo. Como habrán escuchado, y tuve que ver algo con la nueva ley, junto con Giovanni, que estuvo en la mañana, con Luis Binatea y con Paul Paredes, en la época que fue ministro el doctor Mario Pasco, que en paz descanse. El doctor Pasco tuvo la preocupación futurista de buscar una ley procesal que recogiera dos cosas fundamentalmente: las tecnologías, la introducción de nuevas tecnologías y la oralidad para el proceso laboral. Y se convocó a una comisión que tuve el honor de integrar para elaborar esta ley. Esta ley, por cierto, el texto que ustedes conocen, no es exactamente el texto original que se trabajó. Acuérdense que esto pasó por una comisión revisora, que por cierto muy poco le hizo, pero sí pasó por el Congreso. Y además, como toda obra humana, adolece de defectos. 4 años después, la experiencia docente, la experiencia de juez y la experiencia de haber recorrido otros países me ha llevado a la convicción de que esta norma tiene que ser modificada. Y hoy día les voy a presentar solo algunas modificaciones. Dejo constancia que lo que voy a hablar es una parte, porque hay muchas más que escapa al tiempo, al control, porque si no estaríamos toda la tarde hablando del tema. Quiero hacer esa precisión porque no son todas las que están, ni están todas las que son. ¿Por qué modificar la ley? Porque la ley, como les decía, como toda obra del hombre, es modificable, es perfectible y tiene errores. En el transcurso de esta breve exposición, no creo conferencia, sino exposición, iremos viendo algunos errores que la ley tiene, algunos vacíos, y cómo me he ido enterando, quizás no lo pensamos en su momento, que es necesario tomar medidas para que la ley pueda caminar como debe ser, dentro de un proceso oral, como lo esperamos, pero dejando también constancia de algo: solo una reforma legislativa no es suficiente. Podremos tener la mejor ley del mundo, pero si no tenemos una decisión política en el buen sentido, esto no va a caminar. Bueno, los antecedentes de la ley ustedes los conocen, así que los vamos a saltar. Saben que está vigente, saben hasta cuándo está, hasta el último distrito judicial donde entra en vigencia, y más bien pasamos a la siguiente: la necesidad. ¿Por qué es necesario reformar la ley? En primer lugar, esta ley es una ley basada en la oralidad. Pero acá surge una pregunta: ¿oralidad? ¿Es una ley exactamente oral? En realidad, esta ley, como lo dicen los venezolanos, porque la principal fuente es venezolana, es una ley que regula un proceso por audiencias con predominio de la oralidad. Pero como no vamos a decir una frase tan larga: proceso por audiencias con predominio de la oralidad, hablamos de un proceso oral. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que a la hora de trabajar con la ley, lo que menos encontramos, o quizás muy poco encontramos, es regulación de oralidad. Y eso trae problemas. En segundo lugar, se ha dictado durante la vigencia de esta ley nuevos cuerpos normativos, y uno de ellos es la Ley del Servicio Civil, cuya discusión de validez constitucional ya fue definida, y que vamos a ver el día de hoy que también va a tener una incidencia en la necesidad de modificar el texto de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Tenemos que recoger
los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios han llenado vacíos, pero ustedes saben que como acuerdos plenarios son eso. Son acuerdos en que nos hemos reunido los jueces y hemos solucionado momentáneamente problemas, pero en realidad es necesario que la ley consolide algunos acuerdos plenarios en la forma de ley y quizás descarte algunos acuerdos que pueden no ser los más acertados. Esos acuerdos deben materializarse. La legislación recoge, pues, o debe recoger la experiencia que nos da la jurisprudencia. Y finalmente, nosotros sabemos que los jueces peruanos son creadores. Yo tengo la suerte que por motivos académicos viajo por todo el país y en cada lugar que llego me comentan de algún problema que ha sucedido en la aplicación de la norma, algún vacío, alguna situación no clara, y también me comentan de alguna salida ingeniosa. Pues bien, estas soluciones pretorianas que nos dan los jueces peruanos son interesantes de recogerlas y, ¿por qué no, materializarlas en ley en muchos casos? Pues bien, se justifica una reforma. Necesitamos reformar la ley para recoger todas estas situaciones que les menciono y muchas más que las dejo de lado solo en aras de la brevedad. Siguiente. En primer lugar, debemos comenzar hablando en temas de competencia, para luego entrar a temas de procedimiento, por favor. La competencia de los juzgados de paz laborales. Nosotros en esta ley creamos los juzgados de paz laborales y es cierto que mucho se ha discutido sobre estos juzgados, en que no hay dinero para crearlos, y en algunos sitios se han creado, en otros no, y en que los jueces que están a cargo de estos juzgados muchas veces son personas no capacitadas. Frente a esos dos argumentos no se tiene mejor idea que decir no hay que darles facultades o hay que restringirles facultades. Yo creo que ambas son falacias. La primera, en cuanto a recursos, yo creo que, si bien es cierto no nos sobran los recursos, una adecuada distribución y programación podría llevar a que, no digo de la noche a la mañana en todo el Perú, pero sí en una forma progresiva se crearan estos juzgados. En segundo lugar, cuando me dicen los jueces que están en esos juzgados no son capacitados, la respuesta es: ¿y qué ha hecho el Poder Judicial, que en este caso representa al Estado, por capacitarlos? Posiblemente poco o nada. Y también otra pregunta: ¿y quiénes los puso esos jueces? Porque una verdad es, y lo digo yo con casi 20 años en el Poder Judicial, que muchas veces al juzgado de paz ponemos como juez a un relator, a un secretario o a un abogado de la calle, simplemente por hacerlo juez. Y entonces apenas tenemos una plaza de juez de paz, ponemos a una persona no calificada. Y si ese es un juzgado de paz laboral y ponemos a una persona no calificada, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces yo creo que si ponemos una persona que algo conozca, es más, y la preparamos, va a rendir. Porque tampoco digamos que el juez de paz es incapaz porque ve de todo, porque si esa aseveración fuera cierta, entonces en las salas mixtas también serían incapaces los vocales porque ven de todo. No cabe el razonamiento. Lo que pasa es que no se les brinda pues la adecuada orientación y capacitación a estos jueces y terminamos acusándolos de que no pueden conocer de tal o cual cosa porque no saben. Yo creo que su competencia debe cambiar. Indudablemente debe dotárseles de la infraestructura adecuada, ¿no? Si no tienes infraestructura, no tienes personal, todo ello poco a poco, pero siempre dentro de la voluntad de exigir, y eso es responsabilidad de los presidentes de corte, que se cumpla. Porque a veces los presidentes de corte tenemos una posición, valga la redundancia, cortesana, ¿no?
No reclamamos al titular del pliego, quien sea, puede ser el actual o cualquier otro, y cada vez que tenemos este tipo de problemas, simplemente cuando llegan las autoridades del Poder Judicial, los agasajamos como debe ser, los respetamos, pero no les exigimos. Entonces resultan que las conclusiones que todo está bien en una corte, y muchas veces en una corte las cosas no están bien. Lo digo porque me conozco casi todas las cortes y tengo la suerte de no estar en reuniones solo de cortes con jueces, sino con el público, con los trabajadores en eventos particulares, y me dicen, no, pasa esto, pasa el otro, pasa el otro. Bueno, yo no soy autoridad en el Poder Judicial, y me pregunto, ¿y esto por qué no lo han reclamado? Y siempre queda en el aire como flotando una situación. ¿Y qué pasó? El siguiente. ¿Qué podemos hacer para los jueces de paz? Yo creo que los jueces de paz laborales, entendiéndose que ya están debidamente capacitados, equipados, ¿no?, podrían asumir competencia en materia de derecho laboral público. A alguien le puede parecer una herejía, pero esto no es nada difícil. En realidad hay sanciones disciplinarias a los empleados públicos y privados, sobre todo a partir de la nueva ley del servicio civil y de los regímenes públicos especiales, que pueden ser de conocimiento de estos jueces. Estos jueces pueden asumir esa competencia fácilmente, obviamente a través de una modificación legislativa, de manera tal que lleguemos a no se vea una situación que le he podido conocer como juez de la Corte Suprema. Resulta que en la Corte Suprema se está discutiendo si a alguien lo han amonestado. No me parece que una amonestación se pueda estar discutiendo ni siquiera a nivel de una Corte Superior. Ese tema debe comenzar en un juez de paz y terminar en un juez de primera instancia. Entonces podríamos transferir a los jueces de paz todas las sanciones disciplinarias distintas del despido o la destitución, cosa que tampoco es novedad, no es ningún invento, tanto de trabajadores de régimen público, privado, porque ustedes saben que el Estado también tiene trabajadores en régimen privado. Estos contribuirían mucho ¿a qué? A descargar las salas superiores, la sala suprema. Alguien dirá, a cargar a los jueces. Posiblemente no tanto. Si es que tienes los juzgados, tienes el equipamiento, tienes el personal y tienes la capacitación. Porque estos temas son temas redundantes, son temas que no son jurídicamente difíciles. Así que creo yo que una primera modificación en competencias sería transferirle competencias en materia de derecho laboral público, con la correspondiente, como veremos más adelante, supresión del agotamiento de la vía administrativa. Porque hoy en día, esto del agotamiento de la vía administrativa es una de las grandes falacias del derecho procesal. Siguiente. Los juzgados de trabajo. En los juzgados de trabajo tenemos que llevar a la ley algunos acuerdos plenarios. Por ejemplo, tenemos el caso del despido incausado y el despido fraudulento. Sabemos que en el pleno pasado se acordó que estos conceptos iban en la vía de reposición, pero eso es un acuerdo plenario. Y para mala suerte de nosotros, tenemos una situación que a veces no nos gusta a los jueces, pero que se da, que algún juez se encapricha en que no quiere cumplir el acuerdo plenario. Y ya se han visto los casos, dicen, bueno, pues yo el acuerdo plenario porque lo voy a cumplir. Me preguntaban el otro día, doctor, alguien nos ha dicho que el acuerdo plenario no es obligatorio. ¿Y dónde está que es obligatorio? Bueno, échate a discutir el tema si es obligatorio o no es obligatorio. Valgan verdades, podríamos discutir hasta la constitucionalidad, porque tienen que distinguir entre lo que es un acuerdo plenario y un pleno casatorio. No vamos a entrar en esa discusión. Y entonces, ¿qué mejor que estos acuerdos plenarios ya sean convertidos en ley? Luego tenemos el tema
de la protección de la libertad sindical. Creo que utilizar el proceso abreviado como protección de libertad sindical es sumamente pequeño, sumamente escaso como elemento de protección. Yo creo que el juez debe ser competente para proteger no la libertad sindical solamente, sino los derechos fundamentales en el trabajo a través de un proceso especial. No de este proceso abreviado que reconozco años después que es una suerte de engendro que muchos se confunden, a través de un proceso especial de tutela que tendríamos que crear, que por ejemplo no lo estoy tocando en la exposición, pero que es una necesidad, contar con un proceso especial de tutela. Luego tenemos los temas del derecho laboral público y el derecho a la seguridad social. Y digo de la seguridad social porque comprende al previsional. La verdad es que la mayoría de los casos son temas previsionales, sin embargo, a veces llegan algunos casos de seguridad social, y estando el derecho previsional dentro del campo del derecho de la seguridad social, preferimos usar el término derecho de la seguridad social. Por favor. Tendríamos más o menos esto. El proceso abreviado laboral, que tendría que tener otra naturaleza, otro procedimiento. Yo preferiría ahí tener un proceso especial, consignar ya claramente el despido incausado, el despido fraudulento, un mecanismo de protección para los derechos fundamentales en el trabajo a través de un proceso especial, y el contencioso administrativo. Acá vendrían las pretensiones derivadas del derecho laboral público, específicamente la ley del servicio civil. Hoy en día, aunque la gente queme llantas en la calle, o proteste, o se declare en huelga de hambre, es un hecho que la ley del servicio civil va para adelante. Si no, el gobierno no hubiera promulgado los reglamentos, el Tribunal Constitucional ya dijo que es constitucional, y tenemos que ser realistas. Esta norma está para aplicarse. Y van a llegar casos. Y los jueces, en lugar, bueno, los jueces no tanto, el Poder Judicial en general, tiene que estar preparado para esto. Porque cuando lleguen los casos, no podemos ya decir, esa ley no queremos que se aplique, no nos parece, es inconstitucional, lo que sea. No, la ley va, como que va, y tenemos que estar preparados. Luego las pretensiones propias del derecho a la seguridad social, donde podemos ver una gran deficiencia en el manejo de los precedentes casatorios en materia de seguridad social, así como en el conocimiento de las normas que regulan la materia. Luego tenemos la impugnación de las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil y tribunales administrativos en materia de derecho público y derecho a la seguridad social. Bueno, acá hay una situación. Una de las tendencias que tiene la política actual es a crear tribunales administrativos. Personalmente no soy partidario de ello, pero lo cierto es que existen. Y estos tribunales administrativos, en el caso laboral público, el Tribunal del Servicio Civil, y hay en el papel, porque está en la ley, no se ha creado un tribunal previsional, van a ser impugnados judicialmente, son objeto de control judicial. Y al ser objeto de control judicial, sus decisiones tienen que ir a algún lado. Pues bien, se tiene que precisar que van a ser objeto de control en primera instancia ante el juez. Vuelvo a decirlo, yo preferiría que ni existieran estos tribunales. Sin embargo, la ley lo establece y tampoco está prohibido que existan. Ahora, los juzgados de trabajo definitivamente van a actuar como juzgados de instancia, ¿no es cierto? Entonces, lo que resuelvan los juzgados de paz van a ir en apelación a los juzgados de trabajo. Eso implica tener una judicatura de trabajo capacitada. Vuelvo a insistir, es responsabilidad de los presidentes de corte no designar en los juzgados de trabajo a alguien porque quiero ponerlo de juez. Porque parece, y les digo con la experiencia de los años, que lo he vivido,
en mis años cuando estaba en la superior, pareciera que a veces pues no había dónde poner a una persona y decían, vamos a mandarlo a laboral, como si laboral fuera lo último, ¿no? Y a veces sucede eso. No sé si hasta ahora exista tan nefasta práctica. Bueno, vamos a poner a alguien de juez, ¿dónde son? Si todavía laboral, pues que nadie quiere ir, allá lo ponemos, ¿no? Sucede. Y entonces cuando suceden esas cosas, ¿se imaginan lo que significa que a una persona que nunca ha estado en el tema lo pongas de juez de trabajo? Con la cantidad de normas, con la cantidad de jurisprudencia, con la cantidad de normas reglamentarias, pues es realmente peligroso. Claro, alguien dice, bueno, yo quiero ser juez, soy juez. Pero cuando uno hace el control de las resoluciones, al menos las que llegan a Corte Suprema, se encuentra realmente con cosas que dejan que pensar, ¿no? Por lo menos, esa es la palabra, dejan que pensar. Entonces la recomendación iría, si nosotros tenemos jueces de trabajo o quien desempeña el cargo juez de trabajo debidamente capacitado, identificado con el cargo, pues estoy seguro que van a ser personas que resuelvan correctamente. Hay una tremenda responsabilidad para los presidentes de corte, porque seamos claros, el Consejo de la Magistratura nombra jueces titulares, pero no todas las vacantes están llenas, y mientras tanto tenemos que llenar los juzgados que están vacíos. Y entonces a veces pareciera lo más fácil, les digo lo de laboral, que no lo es. Siguiente. Luego viene, bueno, acá está el recurso de apelación, que ya lo expliqué. El siguiente, por favor. Otro tema es la competencia por razón del territorio. El tema no es complejo, pero sí nos llama un poco la atención en que el prestador de servicios puede haber laborado en distintos lugares, ¿no? Un trabajador ha trabajado en Chiclayo, ha trabajado en Iquitos, ha trabajado en Lima, y la ley le dice que solo puede demandar en el último lugar, ¿no? O en el domicilio principal. ¿Y qué pasa si quiere demandar en otro lugar? Yo creo que debe estar habilitado a demandar en cualquiera de los lugares donde prestó servicios, no necesariamente en el último lugar. Es una norma bastante sencilla, no tiene mucha trascendencia, sin embargo, facilita. Facilita porque se evita estos temas de las famosas secciones, contiendas de competencia, porque una de las cosas que me preocupa mucho es que veo que a veces hay procesos que duran 3 años discutiéndose solo el tema de la competencia. Llegan a la Corte Suprema y ¿qué está discutiendo en 3 años la competencia? O sea, el proceso no ha comenzado. El proceso va a comenzar. Están discutiendo quién es el juez competente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hacemos una propuesta de modificación. La redacción, por favor, son redacciones, propuestas, tentativas, pueden tener cualquier otra redacción. Simplemente es una idea de lo que podría ser la redacción. Eso quiero ser claro. Estas redacciones son redacciones sugeridas, si cabe el término. No tiene que ser necesariamente con puntos y comas como está en el ecran. Siguiente. Un tema que se ha ignorado en nuestro país es la competencia internacional. Sobre competencia internacional no se ha hablado nada nunca. Se trató en el proyecto de Ley General del Trabajo, pero ustedes saben que la Ley General del Trabajo nunca salió. Y a decir ya hace bastante tiempo del señor Ministro de Economía, no era prioridad del régimen la Ley General del Trabajo. Bueno, esta ley no entro a enjuiciarla, pero sí les digo que tenía algunas cosas interesantes sobre competencia internacional. Y si tiene algo interesante, ¿por qué no rescatarlo? Y rescatando esos temas de competencia internacional, creo que en una reforma de la ley procesal podría incluirse temas de competencia internacional en materia laboral. Por favor, si fueran tan amables las personas que están hablando por celular, ¿no? De hablar afuera, les agradecería. Estos textos, estas ideas, no son patrimonio mío, son las ideas que contiene o que el
proyecto que aprobó el Congreso o anteproyecto para discutir de ley general del trabajo. Sin embargo, coincido con ellas. Muchas de estas ideas yo ya las había expresado el año 2007 en mi libro de Derecho Procesal del Trabajo. Ustedes conocerán el libro rojo, y también en mi libro amarillo de Comentarios a la Ley Procesal del Trabajo. Verdaderamente son normas a futuro. ¿Y por qué normas a futuro? Porque en las relaciones entre los países poco a poco se van incrementando y los hombres, los capitales pasan de un país a otro. Acaba de ocurrir un accidente. Unas personas se fueron a trabajar al Brasil en una torre de alta tensión, se cayó la torre y murieron. Bueno, están diciendo que no tenían contrato en el Perú, que pasó, etcétera, ¿no? Si hubiera algún tipo de regulación de estas situaciones, podríamos entrar a lo que se llama el derecho internacional privado del trabajo. No sé realmente la realidad de ese caso, solamente sé lo que dicen los periódicos, pero la integración de los países va a llevar, y quizás ya ocurra acá mismo en Tacna, que zona de frontera, de repente personas que crucen la frontera para ir a trabajar a Chile, o de Chile que vengan a trabajar al Perú. Yo tuve la oportunidad de ver esto en la frontera con Ecuador. Ecuador vi que se pasaban gentes al Ecuador y se regresaban de Ecuador, luego del Ecuador y viceversa. Pues bien, tenemos que proyectarnos. ¿Y qué pasa con estas relaciones? ¿Qué pasa con las gentes que se embarcan en una nave para ir a trabajar en un crucero? ¿Se acuerdan que hace unos años una señorita murió en un accidente en un barco, un crucero que se encalló en Italia? Costa Concordia, ¿no? Pues bien, todas estas relaciones internacionales tienen que tener alguna regulación, porque ¿qué sucede? A veces no la tienen. Es más, incluso se ha llegado a hablar de bueno, esto ya es un tema más discutible, si entra o no en el campo del derecho del trabajo, de las personas que se van a trabajar, entre comillas, en compañías de seguridad en las contratistas al Medio Oriente, específicamente Irak. ¿Qué son? ¿Trabajadores de seguridad o acaso son soldados de fortuna? Si son trabajadores de seguridad, pues son trabajadores, pero si son mercenarios, entran en otro plano, ¿no? Entonces, creo que una reforma sería la oportunidad para tocar el tema de competencias internacionales. Es una idea, alguien puede decir muy pronto pensar, pero es que hay que pensar, porque cuando llegue el momento se van a presentar las situaciones. Yo les comento, estando ya en la superior, y con eso entonces no es tan cercano, ya hace varios años hemos tenido casos de conflictos internacionales, claro que ha sido contra embajadas, pero han surgido ese tipo de conflictos. Y ya en el derecho colombiano, los colombianos tienen casos de conflictos laborales contra embajadas, incluso la interpretación de la Convención de Viena del 61 sobre los tratados respecto a cuál es la correcta interpretación, si es que se puede enjuiciar a un agente diplomático por temas laborales. Ahí la doctrina es amplia. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. El proyecto de ley general de trabajo tenía pues un texto. Eso es a debatir, pero es un tema que debe traerse al debate, debe traerse a una oportunidad de reforma procesal. Siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una propuesta, un texto que, como les vuelvo a decir, es una sugerencia. Letras más, letras menos. Es una sugerencia. Siguiente. Reforma en materia de trámite. Reconozco que cuando hicimos la ley, pensamos los menos artículos porque el Código Procesal Civil se aplicaba supletoriamente. Valgan verdades, eso fue un error. Fue un error porque poco a poco nos hemos dado cuenta que debió haber más artículos, o al menos haber precisado qué queríamos
cuál era nuestro modelo. El siguiente, por favor. Nosotros tenemos un modelo de proceso oral. Y si tenemos un proceso oral, por lo menos, sin dejar, no tenemos para qué repetir exactamente el artículo del Código Civil, debemos precisar que la demanda debe desarrollar la teoría del caso en que se apoya la pretensión, conteniendo una narrativa de hechos, precisando normas jurídicas aplicables a los mismos y ofreciendo las pruebas que se sustente la reclamación. Con eso tendríamos los pilares de un proceso oral. Toda persona que tuviera que iniciar un proceso laboral tendría que manejar una teoría del caso. Yo les cuento como anécdota. Cuando comenzó este tema de la ley procesal, un juez me decía en Lima: doctor, ¿dónde dice en la ley que debe aplicarse una teoría del caso y dónde dice que se debe utilizar litigación oral? Y bueno, este juez muy pegado a la ley, efectivamente tú no encuentras esa palabra en la ley. Sin embargo, que esto no es norma jurídica, esto era simplemente es una forma de hacer las cosas, un conjunto de prácticas y técnicas. Pero vemos que muchas personas desconocen cómo trabajar estos temas. Entonces creo que sí, una reforma de la ley procesal implica que se le ponga o que se consigne un inciso donde quede consagrado cómo el que demanda va a tener que desarrollar pues su teoría. Ustedes saben que la teoría del caso es la visión que le presenta la parte al juez de su posición, ¿no? Sobre modificaciones a la ley tenemos para hablar cantidad de temas. Creo que hay otro más. Los títulos ejecutivos, por ejemplo, ahí tienen una anécdota. Este título ejecutivo dice, no, la resolución de la autoridad administrativa de trabajo, ¿no? Firme, que reconozcan obligaciones. ¿Y quién es la autoridad administrativa de trabajo? El Ministerio de Trabajo o la autoridad de los gobiernos regionales. ¿Y qué pasa si usted tiene una resolución de un alcalde o de un director regional que no sea, o de una autoridad que no sea en materia de trabajo, que reconoce una suma líquida? Si usted se va a ejecutarla con esa norma, no la puede ejecutar, porque el alcalde no es autoridad administrativa de trabajo. El alcalde le saca una resolución que le dice, bueno, paguen sus 100.000 soles de beneficios sociales, por decirle un ejemplo, ¿no? Usted va donde el juez de trabajo y el juez de trabajo no se le ejecuta, porque la ley no dice que, dice la autoridad administrativa de trabajo, y el alcalde no es autoridad administrativa de trabajo. ¿Saben qué debía decir ahí? La autoridad administrativa en materia de trabajo. Ahí sí cambia. Pero, así como encuentran esa, van a encontrar en la ley una serie de anécdotas. Por ejemplo, van a encontrar el caso de la conciliación, que para los que no tienen abogado les exigen a la hora de conciliar. Para los que no les exigen abogado en la demanda, les exigen al momento de conciliar, ¿no? O, por ejemplo, que en los casos que tenemos de tercerías y honorarios, que se supone son procesos rápidos, al no haberse prohibido el recurso de casación, podrían resultar casables. Y podríamos encontrar cantidad de casos en la ley que necesitan modificarse. Por eso yo, que he participado y en parte soy, si se quiere, culpable de algunos de los errores que contiene esta ley. De algunos digo porque, por ejemplo, en casación no me doy por aludido, porque esto lo manejó el Congreso. Creo con sinceridad que se tiene que modificar la ley, pero que se tiene que modificar para bien, para fortalecer la oralidad, para fortalecer el papel de los jueces. También debe modificarse para que se pueda establecer, que no lo he mencionado, un sistema de fuentes. A veces los jueces, pese a que la ley lo contiene, ¿no?, la posibilidad de sustentar una sentencia
decisiones del Comité de Libertad Sindical de OIT, de repente introducir un sistema de fuentes en un título preliminar, criterios de interpretación que podrían haber. Yo creo que la ley podría ser más amplia y también adecuarla a nuevas leyes que han salido en el transcurso de este tiempo. Pienso que es una cuestión de voluntad. De voluntad por parte, en este caso, del Poder Judicial, porque el manejo de la ley, la aplicación está en manos del Poder Judicial, que tendría que ser el primer interesado en crear una comisión reformadora, luego de eso en un debate. Necesitamos, como les decía, la opinión de todos los abogados, de todos los jueces, porque yo he visto en los jueces peruanos muy buenas salidas, les digo, esas salidas pretorianas que a mí me han impresionado para solucionar algunos problemas que digo, caramba, ¿no? Qué buenos jueces son estos que le han dado la solución a este problema según pues su razonamiento, su experiencia, y eso hay que recogerlo, porque a veces eso se pierde o a veces eso se malinterpreta. Entonces esa experiencia válida, ese conocimiento hay que recogerlo. Yo creo que debería hacerse de esa manera y luego un proyecto ya maduro, bueno, presentarlo al Congreso y creo que sí tendría futuro. Esto, la exposición es bastante corta para lo que yo les quisiera decir de todo lo que tendríamos que cambiar acá y vuelvo a decirles, el tema da para más y ojalá que haya otra oportunidad de estar por Tacna y poder tocarlo el tema en más horas, con videos, en otra forma, no como una charla como esta, porque no creo que sea una conferencia, sino como una clase, donde tengamos más tiempo y les pueda quizás dar ejemplos visuales de lo que ha podido apreciar en la poca experiencia que uno adquiere cuando recorre el país. Muchas gracias.